Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Tenemos una historia completamente nueva que compartir con ustedes, así que empecemos. Mi nombre es Koubei. El duelo tiene una forma de revelar el verdadero carácter de las personas. Pensé que conocía a mis suegros después de 16 años de matrimonio con su hija. Pero no fue hasta que mi esposa murió que descubrí quiénes eran realmente. Lo que hicieron en la lectura del testamento me demostró que algunas personas ven la tragedia como una oportunidad, y la lealtad familiar no significa nada cuando hay dinero de por medio. Mi esposa, Vivian, y yo habíamos estado casados durante 16 maravillosos años cuando perdió su batalla contra la enfermedad autoinmune que la había atormentado desde la infancia. Tenía solo 44 años cuando murió, demasiado joven y con tanta vida aún por delante. Pero sabíamos que este día llegaría finalmente, aunque saber que iba a llegar no lo hizo más fácil de soportar. Yo era plenamente consciente de la condición médica de Vivian desde el principio de nuestra relación. Fue sincera sobre su enfermedad cuando empezamos a salir, explicando que le habían diagnosticado un trastorno autoinmune severo cuando tenía solo 8 años. La condición afectaba múltiples sistemas de órganos y requería un manejo y monitoreo médico constantes. Cuando decidimos casarnos, ambos entendimos que su enfermedad sería una parte significativa de nuestra vida juntos. Pasamos años buscando remedios y tratamientos, consultando con especialistas de todo el país y explorando todas las opciones posibles para manejar su condición. No pudimos curarla por completo, pero logramos ganar más tiempo y mantener su calidad de vida durante muchos años. Los gastos médicos asociados con la condición de Vivian eran sustanciales. Invertimos mucho en tratamientos experimentales, consultas con especialistas y terapias de vanguardia. Algunos seguros cubrían los tratamientos básicos, pero muchas de las opciones más prometedoras se consideraban experimentales y requerían importantes gastos de nuestro propio bolsillo. Tomamos la difícil decisión de no tener hijos. No porque no los quisiéramos, sino porque sus médicos nos dijeron que el embarazo complicaría su condición significativamente. El estrés físico del embarazo y el parto podría haber acelerado la progresión de su enfermedad y potencialmente acortado su vida considerablemente. Fue un sacrificio que ambos hicimos por el bien de su salud y longevidad. En lugar de hijos, nos enfocamos en construir una vida juntos que fuera rica de otras maneras. Viajamos cuando su salud lo permitía, persiguiendo nuestros intereses compartidos en el arte y la historia. Creamos un hermoso hogar juntos, lleno de recuerdos y experiencias que atesorábamos. Vivian tuvo una exitosa carrera en diseño gráfico, trabajando como freelance para grandes marcas para poder manejar su horario en función de sus necesidades médicas. Nuestro matrimonio fue genuinamente feliz a pesar de los desafíos que planteaba su enfermedad. Vivian era una persona increíblemente fuerte y positiva que se negaba a que su condición la definiera o limitara sus sueños. Afrontaba cada día con gracia y determinación, y su resiliencia inspiraba a todos los que la conocían. Su relación con sus padres, sin embargo, siempre había sido complicada. La madre de Vivian, Patricia, y su padre, Kenneth, tenían otros 2 hijos además de Vivian. Por lo que observé a lo largo de los años, sus padres parecían tener una clara preferencia por sus hijos varones, tratando a Vivian más como una obligación que como una hija querida. La dinámica familiar se hizo particularmente evidente durante las reuniones familiares y los días festivos. Noté al principio de nuestro matrimonio que los padres de Vivian parecían ver su enfermedad como una inconveniencia en lugar de un serio desafío de salud que requería apoyo y comprensión. Después de que nos casamos, rara vez preguntaban por su condición o mostraban interés en sus tratamientos, prefiriendo centrar las conversaciones en las vidas y actividades de sus hermanos. Creo que asumieron que me habían transferido la responsabilidad de cuidarla. A pesar de su relación tibia, Vivian mantuvo el contacto con sus padres y los incluyó en su vida. Los invitaba a las cenas de los días festivos. Recordaba sus cumpleaños y aniversarios y se esforzaba por mantenerse conectada a pesar de su aparente falta de interés recíproco en su bienestar. A medida que la condición de Vivian empeoró en los últimos años de su vida, las visitas de sus padres se hicieron aún menos frecuentes.
parecían incómodos con la realidad de su salud en declive y preferían mantener la distancia en lugar de proporcionar apoyo emocional durante sus momentos más difíciles. Los últimos 2 años de la vida de Vivian fueron particularmente desafiantes, ya que su condición se deterioró a pesar de todos nuestros esfuerzos por manejarla. Requirió hospitalizaciones más frecuentes y tratamientos intensivos que eran agotadores tanto física como emocionalmente. Durante este periodo, yo fui su cuidador principal y su defensor, manejando su atención médica y proporcionándole el apoyo que necesitaba. Durante esos últimos meses, pasamos tiempo discutiendo asuntos prácticos, incluyendo su testamento y la planificación de su patrimonio. Vivian fue muy clara acerca de sus deseos con respecto a la distribución de sus bienes. Quería asegurarse de que yo estuviera financieramente seguro después de su muerte, entendiendo que había sacrificado oportunidades profesionales para cuidarla y manejar sus necesidades médicas. Vivian había acumulado bienes significativos en el transcurso de nuestro matrimonio. Su exitoso negocio de diseño había generado ingresos sustanciales de grandes marcas que le pagaban con acciones en lugar de dinero. Y habíamos hecho inversiones inteligentes juntos a lo largo de los años. Además, había heredado algo de dinero de su abuela varios años antes, el cual habíamos invertido sabiamente y visto crecer considerablemente. Cuando Vivian murió, su muerte fue devastadora para mí, aunque sabíamos que llegaría finalmente. Perder a la persona con la que has compartido tu vida durante 16 años, independientemente de las circunstancias, deja un vacío que nada puede llenar. El duelo fue abrumador y luché por navegar incluso las tareas diarias más simples sin su presencia. Los arreglos funerarios fueron difíciles pero necesarios. Vivian había sido específica sobre sus deseos de un servicio sencillo centrado en celebrar su vida en lugar de lamentar su muerte. Sus padres asistieron al funeral junto con sus hermanos y sus familias, pero su comportamiento fue notablemente contenido y formal en lugar de genuinamente afligido. En las semanas siguientes al funeral, me centré en procesar mi duelo y en empezar a descubrir cómo reconstruir mi vida sin Vivian. La casa se sentía vacía y extraña sin su presencia, y me encontré luchando con el silencio y la soledad que habían reemplazado nuestras conversaciones diarias y rutinas compartidas. 2 meses después de la muerte de Vivian, recibí una llamada de su abogado solicitando mi presencia en la lectura de su testamento. Esto era algo que Vivian y yo habíamos discutido, y yo conocía el esquema básico de sus deseos, pero la lectura formal era necesaria para hacer todo legalmente oficial. Llegué a la oficina del abogado el día señalado, esperando un proceso sencillo. Los padres de Vivian también estaban presentes junto con sus 2 hermanos. El ambiente en la sala era tenso y formal, pero lo atribuía a la naturaleza sombría de la ocasión en lugar de alguna animosidad específica. El abogado comenzó leyendo el lenguaje legal estándar que abre dichos documentos, explicando el proceso y confirmando la competencia mental de Vivian cuando se creó el testamento. Luego comenzó a leer los legados y distribuciones específicas que Vivian había delineado. Como era de esperar, Vivian me había dejado la mayor parte de su patrimonio. Esto incluía nuestra casa, los activos de su negocio, las cuentas de inversión y los bienes personales. El valor total era sustancial, representando tanto nuestro éxito financiero compartido como sus logros individuales a lo largo de los años. Pero a medida que el abogado continuaba leyendo, la expresión en los rostros de los padres de Vivian comenzó a cambiar. Lo que comenzó como una atención educada evolucionó a un disgusto obvio y luego a una ira manifiesta al darse cuenta de la magnitud de lo que Vivian me había dejado a mí en lugar de a ellos o a sus hermanos. Cuando el abogado terminó de leer las disposiciones principales del testamento, Patricia habló de inmediato con la voz afilada por la indignación. Declaró que el dinero de nuestra hija pertenece a sus hermanos, dejando claro que creía que los hermanos de Vivian deberían haber heredado los bienes de Vivian en lugar de su esposo, que no es de su sangre. El padre de Vivian apoyó la posición de su esposa, argumentando que el dinero de la familia debe permanecer dentro de la línea de sangre en lugar de ir a alguien que no era un pariente biológico.
Su sentido de merecimiento era asombroso, considerando que habían mostrado un interés mínimo en la vida o el bienestar de Vivian durante sus últimos años. El abogado se mantuvo profesional, pero pareció sorprendido por su reacción hostil a los deseos claramente expresados por Vivian. Explicó que el testamento era legalmente válido y reflejaba las instrucciones explícitas de Vivian sobre cómo quería que se distribuyera su patrimonio. Pero mientras seguían quejándose, el abogado sonrió y tomó un segundo sobre que había estado en su escritorio durante toda la lectura. Explicó que Vivian también había preparado legados específicos para sus padres y hermanos que estaban contenidos en este documento separado. Mientras abría el segundo sobre y comenzaba a leer su contenido, quedó claro que Vivian no se había olvidado por completo de su familia. Había dejado cantidades modestas a sus padres y hermanos, lo suficiente para demostrar que los había considerado, pero mucho menos de lo que aparentemente sentían que merecían. Las cantidades que Vivian había designado para sus padres y hermanos eran razonables pero no extravagantes. Le había dejado a cada uno de sus hermanos unos pocos maíz junto con algunos objetos personales que habían pertenecido a su abuela. Para sus padres había designado una cantidad ligeramente mayor junto con algunas fotografías familiares y recuerdos. Pero estos legados solo parecieron encender aún más la ira de los padres de Vivian. En lugar de estar agradecidos por lo que Vivian había elegido dejarles, se indignaron aún más de que la mayor parte de su patrimonio fuera para mí. Parecían ver su generosidad hacia mí como un robo directo de lo que consideraban su legítima herencia. Los hermanos de Vivian, siguiendo el ejemplo de sus padres, también expresaron decepción y ira por las disposiciones del testamento. Se quejaron de que, como hermanos de Vivian, deberían haber recibido porciones más grandes de su patrimonio, independientemente del hecho de que solo habían mantenido relaciones superficiales con ella en los últimos años. El enfrentamiento en la oficina del abogado se volvió cada vez más acalorado a medida que los padres de Vivian comenzaron a hacer acusaciones sobre mi relación con Vivian. Afirmaron que la había manipulado durante su enfermedad, sugiriendo que había utilizado su estado vulnerable para influir en sus decisiones de planificación patrimonial. Sus acusaciones eran tanto hirientes como completamente infundadas. Yo había apoyado a Vivian durante 16 años de matrimonio y enfermedad, sacrificando mis propias oportunidades profesionales para cuidarla y manejar sus necesidades médicas. La idea de que la había manipulado para obtener ganancias financieras no solo era falsa, sino profundamente insultante para su memoria y nuestra relación. El abogado intentó restablecer el orden en la reunión, explicando que el testamento era legalmente vinculante y que los deseos de Vivian estaban claramente documentados. También señaló que el testamento se había creado con los procedimientos legales adecuados y que no había evidencia de coacción o influencia indebida. Pero los padres de Vivian no quedaron satisfechos con las explicaciones del abogado. Salieron de la oficina ese día haciendo amenazas sobre impugnar el testamento en los tribunales, afirmando que lucharían para obtener lo que creían que era legítimamente suyo. A las pocas semanas, recibí documentos legales formales que indicaban que los padres de Vivian efectivamente habían presentado una demanda impugnando la validez de su testamento. Alegaban que yo había ejercido una influencia indebida sobre Vivian durante su enfermedad y que sus decisiones de planificación patrimonial no reflejaban sus verdaderos deseos. La demanda fue emocionalmente devastadora, además de mi duelo continuo por la pérdida de Vivian. No solo estaba lidiando con la pérdida de mi esposa, sino que ahora me veía obligado a defender nuestra relación y sus últimos deseos contra personas que deberían haberme apoyado durante este momento difícil. Sabía que necesitaba una excelente representación legal para defenderme de su impugnación. Contraté a uno de los abogados más experimentados en litigios de sucesiones de la ciudad, alguien con un sólido historial de éxito en la defensa contra impugnaciones de testamentos. Mi abogado confiaba en que prevaleceríamos.
explicando que los padres de Vivian necesitarían proporcionar pruebas sustanciales de influencia indebida o incapacidad mental para impugnar con éxito el testamento. Vivian había estado mentalmente lúcida hasta el final de su vida y había una extensa documentación de su proceso de toma de decisiones con respecto a su planificación patrimonial. La batalla legal se prolongó durante meses con declaraciones juradas, presentación de documentos y extensas maniobras legales de ambas partes. Los padres de Vivian contrataron a su propio abogado y buscaron todos los ángulos posibles para desafiar la validez del testamento. Durante el proceso de descubrimiento quedó claro que su caso era extremadamente débil. No pudieron proporcionar ninguna evidencia de manipulación o coacción, y múltiples testigos testificaron sobre la competencia mental de Vivian y su clara comprensión de sus decisiones de planificación patrimonial. Las declaraciones juradas revelaron la verdadera naturaleza de la relación de los padres de Vivian con Vivian, cuando se les interrogó bajo juramento sobre su participación en su atención médica y su conocimiento de su condición. Se hizo evidente que habían estado en gran parte ausentes de su vida durante sus años más difíciles. Mi abogado hizo un excelente trabajo al demostrar que las decisiones de planificación patrimonial de Vivian eran consistentes con sus valores y las realidades de nuestro matrimonio. La evidencia demostró que yo había sido su cuidador principal y su apoyo emocional durante toda su enfermedad, mientras que sus padres habían mantenido un contacto mínimo y habían mostrado poco interés en su bienestar. Después de meses de litigio, el juez falló decisivamente a mi favor. El tribunal determinó que los padres de Vivian no habían proporcionado ninguna evidencia creíble de influencia indebida o incapacidad mental. El testamento fue confirmado como válido y ejecutable, y los deseos de Vivian fueron confirmados legalmente. Pero la victoria vino con consecuencias adicionales para los padres de Vivian. Debido a que su demanda había sido frívola y sin fundamento, el tribunal les ordenó compensarme por mis honorarios legales. Aquí es donde su cálculo financiero comenzó a resultarles significativamente contraproducente. Cuando se enteraron de la cantidad que tendrían que pagar por mis gastos legales, mis suegros se quedaron atónitos. Yo había contratado a uno de los abogados más caros de la ciudad, y los honorarios por meses de litigio complejo eran sustanciales. La cantidad que debían era mucho mayor de lo que habían imaginado cuando decidieron impugnar el testamento. La resolución final de la batalla legal fue satisfactoria de una manera que fue más allá del resultado financiero. El fallo del tribunal había vindicado tanto los deseos de Vivian como nuestra relación, al tiempo que exponía el verdadero carácter de las personas que habían afirmado amarla, pero que en realidad la habían visto principalmente como una fuente potencial de herencia. El intento de los padres de Vivian de reclamar sus bienes les salió completamente al revés. No solo no recibieron ninguna herencia adicional, sino que también terminaron pagando sustanciales honorarios legales que superaron con creces el modesto legado que Vivian les había dejado originalmente. Toda la experiencia me enseñó importantes lecciones sobre la dinámica familiar y la forma en que el duelo puede revelar las verdaderas prioridades de las personas. El comportamiento de los padres de Vivian demostró que su preocupación por Vivian siempre había sido secundaria a su interés en el valor financiero potencial que ella representaba para ellos. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que Vivian probablemente había entendido el carácter de sus padres mejor de lo que yo le había atribuido. Sus decisiones de planificación patrimonial reflejaban una clara comprensión de quién había estado realmente a su lado durante su vida y su enfermedad. La demanda y sus secuelas también destacaron la importancia de una adecuada planificación patrimonial y documentación legal. Debido a que Vivian había trabajado con un abogado competente para crear un testamento legalmente sólido, sus deseos fueron finalmente protegidos a pesar de la impugnación de sus padres. La experiencia fue emocionalmente agotadora y financieramente costosa, pero inesperadamente proporcionó un cierre. La batalla legal me obligó a defender y articular la realidad de mi relación con Vivian,
lo que me ayudó a procesar mi duelo y a afirmar el valor de lo que habíamos compartido juntos. Hoy, estoy agradecido de que los últimos deseos de Vivian fueran honrados y de que su memoria fuera finalmente protegida de aquellos que la habrían explotado para obtener ganancias financieras. Las personas que realmente la amaron fueron aquellas que la apoyaron durante su vida, no aquellas que aparecieron solo después de su muerte para reclamar lo que pensaban que se les debía. La codicia de los padres de Vivian les costó mucho más de lo que podrían haber imaginado. Perdieron no solo la batalla legal, sino también cualquier dignidad o respeto que pudieran haber reclamado como padres de Vivian. Sus acciones los revelaron como exactamente el tipo de personas que Vivian había elegido no priorizar en su planificación patrimonial. La sonrisa del abogado cuando abrió ese segundo sobre lo dijo todo sobre la situación. Incluso el abogado de Vivian había entendido la dinámica en juego y probablemente había anticipado exactamente el tipo de reacción que sus padres tendrían ante sus últimos deseos. Al final, el amor y la lealtad fueron recompensados, mientras que la codicia y el sentido de merecimiento fueron castigados. El patrimonio de Vivian fue para la persona que había estado a su lado durante 16 años de matrimonio y enfermedad, no para los miembros de la familia que la habían visto principalmente como una oportunidad de herencia potencial. El recuerdo que guardo de Vivian no está manchado por el comportamiento de sus padres ni por su fallida impugnación legal. Fue una mujer notable que enfrentó su enfermedad con coraje y gracia, y sus decisiones finales reflejaron la misma sabiduría y fuerza que la habían caracterizado a lo largo de su vida. Su legado pertenece a aquellos que la amaron de verdad, no a aquellos que simplemente compartían su ADN. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te sentiste parte de esta historia, suscríbete para que sigamos creciendo juntos. Recuerda que cada paso cuenta en tu propio viaje. Nos vemos en la próxima parada.